Ya estás en vivo. Buenas noches, bienvenidos a Nosotros Sin Frontera. Hoy, 13 de septiembre, iniciamos la megaconstrucción de la mente de Cristo. Damos la bienvenida a todos. Sabemos que nos están viendo desde Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú y Argentina. Eso por este lado del continente. Sabemos también que estamos llegando hasta España y países del norte de Europa que están siguiendo el programa. Tenemos ya 2 años desarrollando este proyecto de Nosotros Sin Frontera, que busca establecer en las personas la mente de Cristo, ¿no? ¿Qué es la mente de Cristo? Sería la pregunta. En el nuevo pacto, después de la resurrección de Cristo, todo comienza a ser revelado, ¿verdad? Y tenemos 3 ámbitos que son el interno, el eterno y el invisible. Por esta razón es que la mente de Cristo es tan necesaria que nosotros podamos establecer, que nosotros podamos construir. Y yo lo veo de una manera muy sencilla, que es como un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas que hay que armar, ¿no? Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero si la tenemos, ¿por qué es que no operamos en ella? Y es porque no la hemos construido. Es como tener el rompecabezas desarmado. Entonces, lo que vamos a buscar ahora con este proyecto es que nosotros día a día podamos ir construyendo, ¿verdad? ¿Y cómo se construye la mente de Cristo? A través de pensamientos. Todas las imágenes, todas las frases, todas las publicaciones que hemos venido haciendo a través de las redes sociales, busca eso. Cada frase es un pensamiento que puede sustituir el que ya tenemos o añadir algo que permita a nosotros comprender mucho más los misterios de Dios. O sea, la mente de Cristo es la que puede discernir, puede entender, puede comprender los misterios de Dios, los pensamientos de Dios y las ideas de Dios. Entonces, vamos a dar inicio desde el principio al Génesis 1.26, que es la base, el fundamento de todo lo que es el Evangelio. En Génesis 1.26 dice así, voy a leer de la versión nueva traducción viviente, y dice así: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Hemos venido diciendo y proclamando que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y creo que el poder entender esto es lo que le da un nuevo rumbo, un nuevo curso a nuestras vidas, porque podemos entender verdaderamente cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó. Aquí dice que quería hacer de los seres humanos personas como Él, ¿no? Con su esencia, con su naturaleza, ¿ok? Entonces, muchos hemos escuchado en diferentes iglesias, en diferentes congregaciones, que Dios tenía un propósito con nosotros. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? O nos hacíamos esas preguntas. Yo me las hice muchas veces. ¿Cuál es el propósito? El propósito está acá, porque el propósito fue lo que nos trajo a la vida. El propósito es lo que trae a la vida a todos los que nacemos en este mundo, ¿verdad? Y todos tenemos el mismo propósito. Es un propósito universal, que reináramos en la tierra desde la imagen y la semejanza de Dios. Dentro de esta imagen y de esta semejanza, obviamente tenemos los diseños. Dice que en el verso 27, dice que varón y hembra los creó, ¿verdad? Entonces, el varón y la hembra son un diseño. El varón tiene un diseño, la mujer tiene un diseño, y juntos es lo que desarrolla el propósito eterno de Dios, que está en el verso 28. El verso 28 dice que los bendijo Dios
y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgar es gobernar, ¿ok? Entonces nosotros estamos, desde la óptica de Dios, nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para gobernar la tierra y que se hiciera en la tierra como se hace en el cielo, como dice el Padre Nuestro, que muchos ya lo conocemos, muchos no lo sabemos, lo hemos repetido durante mucho tiempo, pero sin entender. Entonces, acá hay que entender algo básicamente. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, porque lo hace de lo que Él es. Y también es vertical, ¿ok? Todo lo que Dios hace es vertical. La tarea del ser humano es, de eso vertical, llevarlo al plano horizontal. Es donde Adán fracasa. Adán fracasa porque de la instrucción vertical que Dios le dio, él interrumpe en el plano horizontal y es reprobado, ¿ok? Y es lo que llamamos el pecado. El pecado no es otra cosa que la desconexión de la naturaleza de Dios en el hombre. Por eso el hombre comenzó a gobernarse a sí mismo a partir de ese momento. Entonces Dios le dio autorización al ser humano para gobernar la tierra, pero nunca le dio autorización para que se gobernara a sí mismo. Por eso es que después Pablo, el apóstol Pablo, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque después que Cristo muere y resucita, nosotros fuimos llevados otra vez al diseño original, donde nosotros éramos gobernados por Dios y a la vez en la tierra nosotros éramos los que gobernábamos. Entender esto es entender que la responsabilidad de todo lo que sucede en la tierra es responsabilidad de nosotros, los seres humanos, ¿ok? Dios nos delegó esa autoridad a nosotros y lo vemos en Génesis. Entonces, obviamente ese gobierno que nosotros debemos ejercer en la tierra está ligado al gobierno de Dios en nosotros. Entonces, cuando podemos ver todo el Génesis 1, donde Dios separó las aguas, separó las tinieblas de la luz, creó la vegetación, los árboles, la hierba, los animales, vemos que al día de hoy colocó el sol y la luna, y vemos que al día de hoy todo sigue funcionando tal cual como Dios lo diseñó en el principio. Pero ¿qué es lo único que salió del gobierno de Dios? El hombre, los seres humanos, porque comenzamos a gobernarnos a nosotros mismos, según nuestra conciencia humana. Entonces, la mente de Cristo es aquella que nos permite a nosotros traducir, por decirlo de alguna manera, lo vertical para poder ponerlo en práctica en lo horizontal. ¿Ok? Entonces, la mente de Cristo nos permite 5 aspectos básicos, son muchos, pues yo creo que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis trata de la mente de Cristo, porque por la mente de Cristo fueron hechas todas las cosas, ¿no? Y algo que a mí me sorprendió hace algunos años fue darme cuenta de que nosotros en el mundo nos hemos maravillado con mentes brillantes, ¿verdad? Como la de Einstein, por ejemplo, como la de Newton y muchos otros, que elevaron su capacidad cerebral más allá de lo normal, más allá del parámetro común, y crearon cosas que impactaron en la vida de todo el planeta, ¿verdad? En avances tecnológicos, fueron fundamento o base para descubrimientos posteriores, etc. Y me hice la pregunta, bueno, Señor, si estas mentes de estos hombres, que por ejemplo Einstein dicen que se elevó 10% de su capacidad cerebral y lo consideramos un genio, ¿qué queda entonces para la mente de Cristo? Y la respuesta es sorprendente, porque realmente la mente de Cristo es la mente de Dios. Es la mente que creó el universo, es la mente que creó todas las cosas. Y que nosotros podamos tener esa mente es algo realmente extraordinario, y que creo que estamos llamados a desarrollarla, a construirla, porque eso va a traer un beneficio no solamente a nuestras propias vidas individualmente, sino comunitariamente. Y por eso es que llamamos ahora, y el
Pablo dice que estamos en un cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es ese que tiene la mente de Cristo. Pablo, en otra de sus oraciones con los colosenses, dice que él oraba para que ellos tuvieran inteligencia y sabiduría espiritual. Quiere decir que estos dos aspectos también forman parte de la mente de Cristo. Entonces, dentro de los 5 aspectos más importantes que quiero resaltar esta noche, está el que la mente de Cristo nos permite a nosotros discernir los pensamientos de Dios o sus ideas, ¿no? Captar la idea de Dios en Génesis 1:26, cuando dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es captar la idea de Dios, que eso pueda ser una revelación en nuestra vida y que ya yo pueda verme o nosotros podamos vernos a nosotros mismos conforme a esa imagen y conforme a esa semejanza. Lo segundo que podemos alcanzar con la mente de Cristo es conocer los tiempos de nosotros, o sea, los tiempos de Dios, pero en nosotros. Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Nosotros sí tenemos tiempo, ¿ok? Y Dios usa nuestros tiempos para introducir sus ideas, para introducir de lo eterno en el plano natural. Obviamente esto genera una crisis cuando la cruz, que es algo eterno, porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, quiere decir que la cruz era algo que estaba en lo eterno y que cuando se le introduce en el tiempo a Jesús, él tiene una crisis, ¿no? Porque obviamente el tiempo es medible, pero lo eterno no. Entonces cuando lo eterno es introducido en el tiempo nuestro, genera una crisis. Jesús suda sangre, dice la Escritura, pero no era porque él tenía miedo, él sabía que iba a morir y a que vino, pero igual generó una crisis en él, ¿no? Lo tercero, que nos puede permitir la mente de Cristo es conocer la agenda de Dios. Dios, muchos sabemos que Dios todo lo hace perfecto, que los tiempos de Dios son perfectos, lo repetimos, pero la pregunta es si eso es que verdaderamente lo entendemos, ¿no? Y creo que uno de los puntos más álgidos dentro del Evangelio o dentro de nuestra vida natural es el entender los tiempos. ¿En qué tiempo están nuestras vidas? ¿No? Porque Eclesiastés habla de 28 tiempos. Entender eso, entender los tiempos en los que estamos, nos va a evitar a nosotros muchas frustraciones y poder aprovechar el tiempo en el que estamos, si lo conocemos. Esto lo permite la mente de Cristo. Este cuarto punto es el de discernir las distracciones que el mundo plantea. En días pasados comunicamos que esta generación está enfrentando amenazas, retos y oportunidades como ninguna otra generación antes de nosotros. La mente de Cristo nos va a permitir enfrentar esas amenazas con éxito, aprovechar también las oportunidades al máximo y los retos que tenemos como generación también vamos a poder sobrellevarlos, vamos a poder tomarlos y vamos a poder salir victoriosos, ¿no? Obviamente esa palabra victorioso también viene de una frase que la hemos convertido en frase, realmente no es una frase, es una verdad, de que Dios nos lleva de victoria en victoria. ¿Por qué de victoria en victoria? Porque nosotros, cada vez que podemos entender la agenda de Dios y podemos cumplirla, para Dios eso es un éxito. El éxito para Dios difiere mucho del éxito que nosotros como humanos hemos conocido, porque para nosotros el éxito es hacer dinero, cumplir nuestras metas personales, pero para Dios el éxito consta de que un hombre o una mujer haga su voluntad, aunque esto le cueste la vida. Jesús le costó la vida hacer la voluntad de Dios, a los apóstoles después les costó la vida también hacer la voluntad de Dios, y yo creo que eso no es diferente para nosotros. Una de las cosas que también hemos venido tratando es el tema de la religión, y sencillamente yo creo que para salir de eso es hacernos preguntas. Cuando Dios crea el mundo, crea al hombre, no había religiones. Y ahí dice que hagamos al ser humano.
a todo el ser humano conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que el Evangelio no tiene nada que ver con la religión. Y no es que la religión esté mal, no importa cuál sea, yo creo que es como una cuna que Dios ha sacado el provecho de todos los que hemos estado en alguna iglesia, en alguna congregación en algún momento, pero que hoy estamos siendo elevados, ¿no? Y yo creo que debemos verlos de esa manera, que no es que estamos contrarrestando ninguna religión ni las creencias que las personas tienen, sino que desde donde están ya, donde Dios las ha colocado, elevarlas a Cristo. En estos días pasados también decíamos que la iglesia necesitaba ser mudada de la Biblia a Cristo. Pablo dice, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, y repite mucho estar en Cristo durante todas sus cartas. Y es necesario entender que es estar en Cristo. Y una de las cosas que nos permite a nosotros entender que es estar en Cristo es en una posición espiritual. Hay tres expresiones del Evangelio. Una es la posición, otra es la identidad y la última es la manifestación. Entonces, cuando nosotros entendemos que fuimos hechos a su imagen, es que hoy fuimos hechos como representantes de Dios en la tierra. Y la semejanza tiene que ver con con poder comportarnos, con poder operar, poder tomar decisiones conforme a como Dios lo haría. Pero para eso necesito entender. Y si bien es cierto que hay un primer escalón que es la obediencia, realmente creo que la obediencia es mientras que nosotros estamos construyendo la mente de Cristo. Pero una vez que la construimos, ya nosotros dejamos de obedecer para estar de acuerdo con Él. Porque ya conocemos sus pensamientos, conocemos su voluntad, conocemos lo que Dios quiere y nosotros podemos estar de acuerdo con Él porque también lo vemos, ¿no? Y nos sumamos. Por eso Pablo dice que somos colaboradores de Dios en la tierra conforme al propósito que Él tiene. Y es de que la tierra fuera llena de su gloria, de su imagen, de su semejanza. Es lo que dice ahí en el 1:28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Entonces, siguiendo acá en el punto, tenemos el quinto punto, es conocer los misterios de Dios. Y algo que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, y quizás que cuando lo leí con entendimiento, es cuando Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De verdad que eso es una pregunta, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que mi vida está escondida con Cristo en Dios? Eso es un misterio. Y solamente la mente de Cristo puede conocer los misterios de Dios, ¿ven? Porque es a través de esa mente que nosotros podemos tener acceso a lo eterno, a lo invisible y a lo interno. ¿Por qué interno? Cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Y cuando Dios le preguntó dónde estaba, Él le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Eso nos indica que por primera vez Adán escuchó la voz de Dios fuera de él. ¿Okay? Entonces, es por eso que Dios planteó siempre su gobierno fue desde adentro, no desde afuera. Una de las características de la religión es que pretende traer gobierno a nuestras vidas, pero desde afuera. Nosotros no fuimos diseñados para ser gobernados desde afuera, fuimos diseñados para ser gobernados desde adentro. Por eso Dios dio a su espíritu para que habitase en nosotros. ¿Okay? Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy. ¿Okay? Ahora, hemos hablado también de un delay. Cristo resucitó hace 2000 años, ¿verdad? Y tenemos un delay porque todavía después de 2000 años el hombre todavía no termina de entender que el espíritu de Dios está en él. O sea, tenemos su espíritu y tenemos su mente. Entonces, esto nos eleva a nosotros y tenemos que ser llamados a la reflexión, porque no puede ser que sigamos viviendo una vida como que si no tuviéramos el Espíritu de Dios y como si no tuviéramos la mente de Cristo. Eso no tiene ningún sentido. Por eso Pablo dice después que no hagamos que la gracia sea vana en nosotros. ¿Y cómo yo hago que la gracia sea vana en mí?
cuando yo vivo como si no tuviera gracia, o desgraciado, por decirlo de alguna manera. Entonces, este programa que se inicia hoy, de la mente de Cristo, la construcción, la megaconstrucción de la mente de Cristo, nos va a posicionar, nos va a dar las herramientas, nos va a dar el entendimiento, el conocimiento, y que sé que el Espíritu de Dios va a estar acompañándonos durante todo el proyecto, porque entendemos que esto es una idea de Dios. Nosotros Sin Frontera ya tiene 2 años, este es el primer video, la primera transmisión de video que hacemos, y de verdad pues es un reto, y como les digo, o sea, estamos enfrentando retos que ninguna otra generación enfrentó, pero sabemos que todo lo que estamos haciendo viene del corazón de Dios para este tiempo, para elevarnos, como ya lo venimos diciendo, elevarnos a una vida superlativa de la que todos tenemos el derecho, porque Él murió por todos. Cristo murió por todos nosotros, para que viviéramos su vida. Entonces, tomemos eso en nuestro corazón y que el Espíritu de Dios nos acompañe, nos fortalezca en el hombre interior, como lo dice, y que su gracia sobreabunde. Yo creo que estamos en un tiempo de gracia sobre gracia, y bueno, estamos acá en Cusco, transmitiendo desde Cusco para el mundo, y bueno, nuestras cuentas en Facebook es Abel Zurita, también hay una fanpage con ese nombre, tenemos una cuenta de Instagram que es Abel Zurit, por ahí realmente que se está desarrollando la mayor parte del programa, y obviamente a nuestros seguidores que tenemos en WhatsApp. Y bueno, siempre estamos respondiendo preguntas, la gente pregunta, siempre estamos haciendo un feedback, tratando de conectar. No tenemos una congregación, este programa se lleva solamente por redes sociales, pero el cuerpo de Cristo no lo une físicamente, sino se une por el Espíritu. Así que estamos convencidos de que el trabajo y el propósito por el cual Dios nos dio esta idea de crear este proyecto de Nosotros Sin Fronteras se está cumpliendo, está llegando a donde tiene que llegar, y bueno, simplemente somos una voz, somos la voz de Él, y el propósito que nosotros tenemos es que su voz corra, ¿no? Entonces bueno, les invitamos a que sigan en conexión con Nosotros Sin Fronteras a través de las cuentas de redes sociales. No sabemos todavía con qué frecuencia vamos a hacer los videos, creo que va a ser semanal, para que podamos digerir, para que podamos estudiar, ¿no? Y recordemos que hay que escudriñar las escrituras. No creo que podamos nosotros ya en este tiempo conformarnos con leer versículos de pasada, sino que tenemos que profundizar. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos con Dios. Si entendemos que Dios nos creó para que fuéramos colaboradores de Él en la tierra, creo que debemos asumir esa responsabilidad como generación y dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos en una posición mucho más sólida en cuanto al conocimiento de Dios, que les permita avanzar como generación en todo el proyecto de Dios. Nosotros pues estamos dispuestos, tenemos toda la disposición para que la voz de Dios corra, y en la medida que vayamos teniendo luz, que Dios nos vaya dando revelación, lo vamos a ir compartiendo. Así que bueno, gracias por la sintonía, saludos nuevamente desde Cusco y nos vemos la próxima.